Lo primero que organizamos fue un taller de literatura que se llama Luces del Silencio y también un grupo de teatro, porque las primeras actividades fueron en las iglesias. Y a diferencia de otros lados, aquí no hubo ollas comunes ni nada, sino que fundamentalmente la cuestión cultural fue la que empezó a aglutinar a la gente para que así la gente después empezara a organizarse socialmente a través de juntas de vecinos, de centros de mar, y de ahí, además de eso, empezar a retomar la cuestión política, empezaron los partidos a armarse. Entonces, la cultura tuvo un papel muy importante en Copiapó en ese aspecto, porque sirvió para empezar a agrupar a la gente en base a ideas comunes, a canto común primero, pero después a ideas comunes y cuestiones, y se empezó a armar el tejido social y político aquí en Copiapó. Y eso cada vez aglutinó más gente, empezamos a traer gente de Santiago, los cantores de ese tiempo, venía la Capi, el Pedro Yáñez, el Payo Grondona, el Eduardo Peralta. Empezamos a traer y grupos de teatro, parte del grupo del Teatro del Telón, el Teatro del Riel, Teatro de la Calle, que eran teatros callejeros, y empezamos a aglutinar mucha gente. Pero se armaba también toda esta cosa paralela, era paralelo, toda la cultura esta era paralela a la cultura que a su vez tenía la dictadura. La dictadura tenía una cultura acá en Copiapó que eran musicales, que eran canto sin ninguna trascendencia. Ellos también hacían sus cosas. Pero a la larga nosotros juntábamos mucho más gente. Sí, ese era nuestro objetivo. Pero no, en las protestas nosotros participábamos activamente, llamábamos a las protestas. ¿Qué sé yo? Hacíamos, por ejemplo, si la protesta era el viernes, nosotros hacíamos el martes una actividad cultural y ahí llamábamos a la protesta y convocábamos a las protestas. O sea, nosotros tuvimos participación activa en lo que es la política contingente de ese tiempo. Y sabiendo que la cultura es una herramienta potente, po. O sea, eso es, lo fuimos reafirmando paso a paso, po. El canto, la poesía, la gráfica, los murales, todo eso es un arma potente, po. Nosotros teníamos la media locura acá con los cabros. Mira, desde el punto de vista estrictamente artístico y cultural, en Santiago, durante los años de dictadura, se produjo un fenómeno importante que fue buscar una nueva manera, con nuevos formatos incluso, de cómo hacer un discurso artístico contestatario, ¿ya? Y ahí se destacaron una serie de artistas a través de un grupo que se llamó el Grupo Cara, con poetas como Raúl Zurita, donde habían, además de artistas, habían sociólogos, profesores, historiadores. Y quien ha resumido esos años, sobre todo los años 80, de manera más brillante, es una académica, investigadora, artista visual, Nelly Richard, ¿ya? Lo digo porque si uno quiere saber qué pasó en este concepto en los años 80 en Santiago, está. Conjuro, por ejemplo, que Conjuro tiene que ver precisamente con una respuesta a lo que estaba ocurriendo con la dictadura. Entonces ellos recopilan varios temas que son como temas protestas, como temas que dicen algo, digamos, de alguna manera que a través de eso se puede decir algo. Y muchos creadores, muchos músicos o compositores escribieron también música diciendo algo entre medio. O sea, no exactamente, pero la música o la letra, digamos, tenía que ver un poco con lo que estaba pasando. Bueno, y paralelo a eso iba también las actividades políticas concretas de lucha contra la dictadura, de protestas, de actos. Se hicieron muchos actos en que se aprovechaba para recordar a Violeta, para recordar a Víctor Jara y hacer, digamos, este tipo de actos donde allí iban a cantar todos los artistas locales, los cantores populares, como siempre le llamamos nosotros, los cantores populares, los cantores regionales, ahí estaban, con su música, con su canto, en todos estos actos, digamos. Empezamos a movernos y ahí como que empezó a ramificar toda la parte cultural y social a la vez también, ¿ya? Político, porque después empezaron ya a llegar a hacer concentraciones en contraria a Pinochet, marcha.
protesta. ¿Y cuál era el punto de eso? Era la rotonda de Tucapel. Todos llegan a la rotonda de Tucapel ahí a golpear las barandas y llega la gente. Poquita, 100, 150 personas, el resto estaba con miedo. Pero dentro de todo eso, la parte cultural se empezó a formar desde ahí, de esos actos, homenaje a Violeta Parra, y ahí empezó como a crecer ya esto de lo social, de la cultura en Arica, de la música, porque antes era mal visto. Tú ibas con un charango o con un bolso artesanal y te llevaban preso por comunista. Era mal visto, era porque o te pescaban, te sacaban la cresta, te botaban en la playa y después listo. O te quitaban los instrumentos, tú lo hacían tira. Y todo clandestinamente, o sea, aprender a tocar quena, aprender a tocar un zampoña, una guitarra. Y así empezó a surgir esto, de lo que es de la cultura. Yo voy a hablar como una joven de esos tiempos que se integró a un grupo cultural de Pedro Valdivia Bajo y también con un grupo de La Costanera que trabajábamos juntos. Nuestra tarea principal fue llegar a la juventud de esa población que en ese tiempo estábamos como todos los jóvenes, yo creo, perdidos, no sabíamos qué pasaba, porque el golpe a uno lo vivió, pero lo vivió chica, lo vivió muy chica. Entonces, en esos años, los 80, empezaste a cuestionarte qué estaba pasando, algo te pasaba a ti. Y llegué al grupo cultural de Pedro Valdivia Bajo, como digo, donde empezamos a trabajar con música, con talleres de teatro, con las mujeres, se formaron grupos de música, hacíamos actos culturales, pero también relacionado, también nos íbamos alimentando con lo político, con lo que teníamos que hacer, digamos, realmente, cómo expresar nuestro descontento que estábamos viviendo en ese tiempo. Y nos transformamos en, por decirlo, éramos visibles para algunas cosas, pero para las otras no, donde había que panfletear, había que salir a rayar, había que hacer barricadas, había que organizar marchas, había que hacer meeting. Y lo que yo rescato siempre de ese tiempo es que nosotros nos ayudábamos, los grupos de distintos barrios de Concepción, íbamos a apoyar un meeting en Barrio Norte, íbamos a los actos me acuerdo donde nombró la parroquia Santa Cecilia, se iba a apoyar allá, venían los compañeros a ayudar acá a Pedro Valdivia, había como esa cosa, esa preocupación entre compañeros. Ya no nos sentíamos solos. Le dimos forma a la agrupación cultural Tarapacá, que era una agrupación que se planteaba la recuperación de nuestros derechos culturales, fomentar el arte y la cultura, nuestras raíces, nuestra identidad. Y empezamos a organizar actividades culturales, homenajes, encuentros, peñas, tambos. Entonces poco a poco fuimos crecimos mucho. Y siempre empezamos a hacer trabajo masivo. Trabajo en poblaciones, trabajo en las parroquias. Estuvimos un poco tiempo en Cabancha y después de ahí nos conseguimos en la Cruz de San José, que queda aquí ¿cómo se llama esta calle? La Torre queda, claro. Ahí el cura José María nos pasó una sala que era preciosa, una sala inmensa, de Pino Oregón, un teatro antiguo, con mucha ayuda de la compañera Oriele, que también falleció. Era una gran compañera que nos incentivaba ella a participar en la parroquia. Entonces, a petición de ella, el cura nos dio la pasada en la parroquia. Y ahí hicimos un montón de cosas, encuentros culturales, recitales poéticos, musicales, el homenaje a la Violeta, al Víctor. Todo eso como una forma de que eso permaneciera y saliera, porque no se escuchaba mucho eso del Víctor Jara, de la Violeta. Entonces nosotros le fuimos dando forma a eso. Y a través de todas esas actividades, pues, peñas para juntar dinero, para hacer panfletos y actividades de finanzas, para ir en ayuda de los relegados. Y ir juntando también gente, pues, sacando a la gente a participar.
que nosotros pensamos que esa era una gran labor, que la gente empezara a perder un poco el miedo. Entonces, nosotros mostramos que se podían hacer cosas. Las peñas que hacíamos nosotros eran, pero masivas, se llenaban, así eran... O sea, nosotros una peña era éxito asegurado. Pues, sabíamos que íbamos a juntar la plata que se necesitaba para ir a dejar comida a los relegados a Mamiña o a Pucho, a estas localidades que siempre llegaban los relegados. Tenía que buscar una forma de seguir respirando. Y eso lo encontraba a través de las expresiones corporales, de todo lo que es el hacer en la cultura. Y empecé entonces con trabajadores culturales a trabajar en pequeñas peñas, pequeños espacios de resistencia chiquititos que teníamos. Aquí venían niñas a ensayar la danza, muchachos que ensayaban en el rincón con su guitarrita, las mujeres sentadas en la cocina haciendo teatro popular. Teníamos que funcionar así, tenía que hacerse, porque es que era mucho el dolor, entonces no se podía. El saber dónde estaba tal compañero. Y yo empecé a cantar esas canciones. Empecé a cantar todo ese tipo de canciones que no se cantaban. Y me empecé a reunir con otra gente que también que tenía las mismas inquietudes que yo. Y uno de esos agrupaciones, digamos, que juntó o reunió a mucha gente, realmente fue un trabajo político, pero en ese minuto la agrupación, que era el Centro de Escritores Jóvenes de Magallanes, reunió a mucha gente joven que escribía, pero que hacía también otras actividades artísticas. Había gente que le gustaba dibujar, gente que tomaba fotografías, gente que cantaba. Bueno, yo también escribía siempre en esa época, pero en realidad eso fue un trabajo político y que nos reunió de alguna manera. Vivo y viví en ese tiempo en Hualpencillo. Ahora, ahí, diríamos, la cultura a nosotros nos sirvió para organizar y romper con actividades contra la dictadura. Nosotros formamos un club de lectores que empezó muy pequeño, pero después se fue agrandando y se transformó en un organismo de masa. El Club de Lectores Federico García Lorca. Bueno, ahí tuvieron cabida la danza, la música, la literatura, el teatro, y se integró a otras organizaciones sociales y eso le dio una dinámica muy especial a Hualpén, ¿cierto? Hoy, Hualpencillo antes, en que prácticamente todo Hualpencillo en ese tiempo se movilizaba en protestas contra la dictadura. Nosotros manteníamos una olla común para los fines de semana. Acá es caro vivir en esta región, entonces iban más de 60 personas a comer, niños, el fin de semana. Bueno, entonces andábamos ahí golpeando las puertas, y casa a casa o con una carretilla y pidiendo alimentos. Por ahí nos llegaban todavía algunos ayudas de la Vicaría de la Solidaridad, con alimentos, qué sé yo, unas ONG que existían acá también. Y bueno, ahí se hacían unas peñas fuertes también, ahí llegaron todos, como digo yo, muchos políticos desempolvaron sus ternos con olor a naftalina y volvieron a la política. Entonces, el bastión estaba centrado en la peña y en el sindicato de la construcción. Esos eran los dos bastiones más fuertes que habían de lucha, digamos. Por ejemplo, el sindicato de obreros de Frío Sur, ellos siempre estaban como muy pendientes de nosotros. Como era una empresa privada poderosa, con mucho capital, con ítem para cultura, entonces nos contrataban a nosotros para que fuéramos a cantarle a los obreros a Chacabuco, a los comedores. Llegábamos a los comedores de la pesquera y les armábamos peñas folclóricas, con algún invitado de Santiago, pero siempre éramos los de aquí de Coyhaique los que íbamos, organizábamos la cosita y ellos nos apoyaron muchísimo. En Puerto Aysén también había un local donde funcionaba un terminal de buses, que los fines de semana este caballero también hacía peñas folclóricas y nos invitaban a nosotros que fuéramos
a cantar nuestras canciones, porque no se trataba de ir a cantar cuecas o guainos o música que en realidad hablan de la tierra, pero no del problema social. Ellos sabían cuando nos invitaban a nosotros que íbamos a cantar otro tipo de canciones. Y entonces pues, son como contados con la mano. Yo diría el sindicato de Frío Sur y este terminal, que es donde hacían las peñas en Aysén. Definitivamente tenía ya la clara convicción de que a través del arte y la cultura podía ser un aporte a lo que después simplemente se denominó la rearticulación del tejido político-social de Chile, que había quedado evidentemente desarticulado a partir del golpe militar y toda la represión que continúa. A partir de ahí se levanta una tesis, digamos, en el caso específico de Tomé, de que esta rearticulación de ese tejido social y político no está vinculada a organizaciones de iglesia, ¿ya? En el caso de Tomé, ni tampoco algún esfuerzo por los actores políticos propiamente tal, sino que allí viene del lado de los jóvenes, ¿ya? Del lado de los jóvenes, que la mayoría hijos de textiles, por supuesto, que comienzan a plantear preocupaciones por una serie de aspectos que tienen que ver con reivindicaciones culturales y educacionales en aquellos años. Estoy hablando de finales de los años 70, principios de los 80. Y entonces se forma o se rearticula en el fondo lo que ya había existido antes, que era la agrupación universitaria tomesina. Recuerdo trabajos como recitales, vinieron artistas, que lo anoté para no olvidarme algunos, vinieron artistas como Quilentaro y Yapo, antes que se fuera al exilio, el Patomán, el compañero Yáñez, que fue el autor de nuestro cobre, ¿ya? Eduardo Yáñez, el Piojo Salinas, antes que le mataran a su familia. Se trabajó con obras de teatro, me acuerdo que trajimos a obras de Radrigán. O sea, pese a la dictadura, pese al sufrimiento de la muerte de los 4 compañeros fusilados, pese a todo, vivíamos con cultura. Y eso yo lo rescato, y tal vez me sentiría rindiéndole hoy día un homenaje a esos jóvenes que hicieron tanto por mantenernos dentro de eso, digamos, haciendo cultura, que creo que es una cuestión muy, muy, muy importante. Trabajamos con organizaciones como Pastoral Obrera, AGES, con el mismo CODEPU. A través de Vicaría nosotros recibíamos el teleanálisis y lo pasábamos en 3 lugares emblemáticos en Lota, que era en el SECPOMA, en el Centro Cultural Marigüeño, en la parroquia y en el Sindicato Minero. Y entonces se creó el Café Cultural. Y eso se ubicó ahí en España con Fañano, en el sindicato de taxistas básicos. Así que ellos nos arrendaban toda la parte del primer piso, ellos tenían una oficina y la cocina también, porque obviamente hacíamos una... Así que levantamos como un pequeño escenario, mesa y por supuesto un barcito ahí, y se hacían todos los viernes y sábados. Y los domingos era dedicado a los niños. Entonces los domingos había presentación de títeres, teatro, había 11, y todos nosotros igual, obviamente, llevábamos a nuestros hermanos, los que tenían hijos, todos a esa actividad que duraba todo el día domingo. Y todo el mundo obviamente se conocía. Y allí llegaba de todas las tiendas políticas. Allí se conversó, allí se organizó, allí se planificaron cosas. Es cierto, el Café Cultural sirvió para eso. Y eso era el propósito también, que la gente se pudiera reencontrar en un lugar común, donde pudiera recibir información, entregar información de lo que estaba pasando y a la vez, digamos, sentirse en su mundo, o sea, en el mundo que no había en otro lugar. Y fíjate que la primera, cuando se abrió el Café Cultural, porque el café se creó el 27 de julio del 83, de 1983. Y uno de los primeros cantantes que llegó fue Oscar Andrade, vino de Santiago. Entonces acá eran muy famosos los tambos, el tambo de los bodegones eran famosísimos.
ahí actuaban los mejores grupos folclóricos de Iquique, con música. Pero nosotros también quisimos que el tambo fuera un lugar de denuncia, un lugar de manifestación. Entonces, aparte de la música, la comida y el trago, nosotros también hacíamos llamados, conversábamos, le integrábamos la poesía, un poco de teatro. Entonces, que fuera el tambo, que fuera también un espacio de denuncia, un espacio de debate. Entonces, ¿cuál era el papel de la cultura? Nosotros teníamos una delegación de cantores que armamos espectáculos en El Salvador, en Potrerillo, en Vallenar, recorríamos toda la región con la cuestión cultural y además de eso ayudando a los viejos en la organización de un sindicato, cantábamos en los sindicatos de mariscadores de orilla, los sindicatos de mineros de Potrerillo, de Salvador, y después nos empezamos a relacionar de una u otra forma, en este caso yo, me empecé a relacionar con la gente de Antofagasta que había estudiado allá. Entonces viajábamos con las compañías de teatro, con los cantores de acá que venían a Copiapó, los llevábamos después a actuar en las distintas universidades en Antofagasta. Entonces, y de Antofagasta invitábamos a gente para acá, pero además de que venían cantores, poetas o teatreros de distintos lados, también venían militantes políticos que eran los encargados, mientras se hacían las cuestiones culturales, de armar la cuestión política también. O sea, de una u otra forma la cuestión cultural era como nuestra fachada de las actividades políticas que se hacían detrás. Homenaje a la Gabriela para poder leer las palabras que la Gabriela americanista es fundamental, la prosa de ella, la prosa, ¿no? Es libertaria total. Cuando hacíamos esos actos había mucha gente que se mandaba a cambiar a la mitad porque empezaban a entender el contexto, se aterrorizaban y se iban, pero muchos se quedaban. ¿Qué nos podían decir? Hoy, perdón, pero esto lo escribió Gabriela Mistral, un premio Nobel, ¿por qué usted nos viene a decir esto? ¿Ves? Empezamos a elegir los mejores trozos. Entonces yo siempre sigo manteniendo, que la forma de ofrecer resistencia son los pueblos que están organizados y unidos, esa es una cosa, pero también es el trabajador cultural, es el que se decide a seguir, rompe murallas con el canto, con el poema, con la pintura, con la audacia de crear, y va uniendo a otro, Nosotros nos mantuvimos así, nos mantuvimos por sobre el dolor. Fue la agrupación cultural Chucuruma, que se formó en el verano del 81. Fuimos fundadores, gente del folclore, gente artista, pero también gente que estábamos conscientes de lo que estaba pasando y que pensábamos que teníamos que hacer algo más para enfrentar la dictadura, para resistir. Y me comprometí derechamente con la agrupación cultural Chucuruma y increíblemente me llegó la posibilidad de trabajar, porque yo entre el 80 y el 81 trabajé en preuniversitario e ingresé al sistema, digamos, en marzo, a fines de marzo del 81, a hacer clase de a poco, digamos. Y políticamente, digamos, un trabajo interno, nada más. Pero ya con Chucuruma nos empezamos a ser conocidos, digamos, más públicamente, así que el trabajo de Chucuruma, que era una agrupación artística cultural, recibió el apoyo pero muy importante de la iglesia en ese tiempo, del cura Miguel Díaz. Hacíamos encuentros semanales, quincenales, poéticos, musicales, artísticos, culturales. Y eso fue tomando cuerpo, porque hacíamos mensualmente también actos mucho más masivos, estructurados y con mensajes y eslogan que tenían que ver con la resistencia, qué sé yo, por el derecho a la vida, ¿verdad? Por la justicia, por los derechos humanos, en fin. Tenía una estructura, digamos, base, ¿verdad? Y eso empezó a convocar bastante gente. Y yo creo que eso fue un golpe, porque como se organizaban ahí, hubo bastante represión en ese sentido,
porque la gente de la CNI, la represión policial, la inteligencia de ellos, supongo yo, tenían como en la mira a la parroquia Santa Cruz y a la organización que estaba convocando. Y eso tuvo también su consecuencia, porque los que fuimos relegados el 84 éramos los que éramos más dirigentes públicos. Mira, la última etapa, nosotros vivíamos viajando. Arica, Iquique, Antofagasta, tocando, patiperreando un poco. Nosotros hacíamos, aquí era concertación que se hacía, Chasquillacta. Una peña solidaria, Chasquillacta. Un acto social en la población, tanto, Chasquillacta. En la cual ahora hay un acto masivo en la plaza, no, vamos a contratar a otro grupo, ¿cachai? Nosotros estábamos por lo social, pero cuando había que pagar, ahora nos contratan a otro. Es una cuestión que... Pero bueno, nosotros vivimos para el plebiscito de cuando asumió Elwin, nosotros estuvimos en Santiago. Vivimos toda esa instancia se hizo una caravana cultural que se llama Caravana Cultural Amaranto. Viajamos de Santiago hacia el sur, hasta Puerto Montt, y después retomamos Santiago hasta llegamos hasta Antofagasta, ¿ya? Y en la cual no alcanzó el presupuesto de llegar a Arica, que queríamos hacerlo, pero al final no se alcanzó. Ahí nosotros recorrimos, nos codeamos compartíamos escenario con Luyapu, con un montón de gente. Pero hubo momentos muy amargos, muy desagradables, sobre todo cuando la CNI comenzaba a acosarnos. Yo, paralelamente a la Peña, de la dirección de la Peña, también tenía un programa folclórico que se llamaba Folcloreando por Ventisqueros, donde teníamos música latinoamericana, pero que metíamos al Silvio, al Víctor Jara, así como... y en cierta oportunidad una camioneta CNI se paró fuera de la radio y amenazó al director de la radio, que era Jorge Díaz, y yo estando al aire, y yo lo denuncié al aire, que había agentes de la CNI acosando el local de la radio y que habían amenazado de muerte a Jorge, porque el tipo andaba armado, andaba con una tremenda pistola. Y bueno, yo dejé el micrófono abierto, salí afuera porque si iba a matar a uno, que se atreviera a matar a dos. Pero afortunadamente salió el control también, y como yo lo dije al aire, llegó gente a la radio. Y el tipo tuvo que arrancar con su camioneta. Yo lo viví muy en carne propia, la quema del sindicato, porque era también el bastión y, bueno, era mi casa porque yo compartía la olla común y me iba a comer, preparábamos las comidas con los compañeros y entonces... me acuerdo que estábamos como tipo de madrugada, que veníamos de una peña y salimos y de repente miramos hacia la calle Simón Bolívar, la calle de la peña. Y como estábamos ahí arriba, oye, hay un incendio ahí. Y después, oh, no, pero no es la peña, no es la, ¿cuánto se llama? El sindicato. Sí, el sindicato. Y planto la carrera con mi amigo, con René Vargas, un profesor de química. Y llegamos, ya estaba todo quemándose. Yo le digo, oye, estaban los bomberos. Le digo, hay una familia, dentro hay una familia. Entonces, y el tipo estaba con la manguera. No, y le tomo la manguera y yo le digo, es para acá donde hay que tirar el chorro de agua. Le digo, no, pasa. Bueno, en mi desesperación, era mi casa también, el sindicato de la construcción. Y me acuerdo que sale un bombero y me dice, saquen a este comunista de acá. Este comunista, puta de su madre, me dijo. Entonces... y nos sacaron. Y bueno, ahí ya entre llanto y todo el asunto, ver cómo se quemaba el sindicato y de no saber a ciencia cierta si estaban las personas ahí porque vivía una familia ahí dentro de esto. Entonces, eso le prendieron fuego, porque como eso, las casas acá, las casas antiguas las hacían en pollo, son los tronquitos estos y hacen la casa ahí.
arde muy fácilmente. Entonces, como eran casas antiguas, eso ardió como papel. Y menos mal que lograron salir la gente que estaba viviendo ahí. Y de ahí neutralizaron ya todo el tema que era el movimiento, más que nada obrero, que estaba ahí en el sindicato de la construcción. Funcionó hasta el bombazo. O sea, recordemos el bombazo de Fátima, porque un par de días antes, una semana antes, le pusieron una bomba al Café Cultural. Fue una cosa chica en realidad. Ahí ya se quedaban unos compañeros a dormir ahí porque vivían en el segundo piso. Y no recuerdo el día exacto en que fue, pero es una casa vieja, entonces tiene como uno de estos respiraderos abajo en el suelo, ¿cierto? En el cemento, un pedazo de cemento, y por ahí metieron con una carga de explosivo, que no fue tan potente, pero rompió todo el piso del Café Cultural. Saltó y obviamente nuestros compañeros, entre esos que estaban ahí, Emilio Villegas, también estaba la Inés, también ellos, claro, obviamente se despertaron con eso y ya el otro día fue noticia y hasta ahí llegamos, porque obviamente que no había forma de reconstruir todo eso. De alguna manera algo se ayudó al sindicato de taxistas para poder reparar eso, pero ya no lo quisieron pasar más. Y ya hasta ahí, entonces eso fue como el año 84, 85, por ahí. Hasta ahí, pero fueron 2, 3 años bien intensos de trabajo ahí, donde pudieron darse a conocer los artistas, los cantantes populares que teníamos, pero también surgieron muchos artistas ahí, se hicieron muchos artistas, se hicieron muchos cantores. Nosotros empezábamos a ensayar en la casa también un tiempo y nos tiraban piedras, nos quebraban los vidrios, se paraba un auto afuera, siempre estaba gente en la casa por lo menos rodeada, en la iglesia donde participamos también rodeada. Había un cura en ese tiempo que era el cura Michael, que era irlandés, pero el tipo era muy, se enfrentaba con los sapos. Salía de la iglesia, oiga, usted es sapo, ¿qué está haciendo acá? Usted es de la CNI, le decía, váyase de acá. Y así. Y los echaba. Y ahí así eran. Y era que tú no estás ahí cantando, salías de la concentración y te seguían. Te seguía un auto, y para amedrentarte, no para hacerte nada, para amedrentarte, te seguía un auto. Y así, y era terrible ese momento. Acá, este espacio que tuve, todo esto es histórico, porque acá estuvo mi casa de material ligero y acá hicimos la resistencia 17 años. Me colgaban palomas degolladas, comunista vas a morir, todas esas cosas que ponía el hacha, firmaban hacha, ¿no? Asociación Chilena Anticomunista, una cosa así, o Agrupación Chilena Anticomunista, ponían unos cartelitos. Sí, había una persecución, así, clara. Yo cantaba, por ejemplo, en los festivales estudiantiles y amenazaban a los chicos. Entonces, si ella canta, no se hace. Entonces yo le decía, bueno, ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Yo iba al Festival de Cerro Sombrero, que venía mucha gente de Santiago, gente famosa, etc. Esto lo cuento con orgullo, sí. Yo, por ejemplo, me anunciaban 17 años, y había mucho milico allá. Estaban todas las autoridades invitadas de allá. A mí me anunciaban, yo salía, ellos todos se paraban y se iban. Y a mí, ¿sabes tú qué? Yo esperaba que se fueran y empezaba a cantar. También me presionaba mucho, que qué vas a cantar, dinos qué vas a cantar. Siempre me pedían, en todos lados donde iba, bueno, no las cosas estudiantiles, pero por ejemplo en ese tipo de cosas, ¿qué vas a cantar? Como el temor a ver qué va a hacer ella, más o menos. Eso era... Y yo cantaba cosas que, bueno, ahora parece normal, pero en ese tiempo parece que eran un pecado. O sea, yo cantaba una canción de Serrat de niños chicos y era casi un pecado. O sea, lo que cantara era un pecado. Sí, bastante. Y bueno, además pasó en ese mismo tiempo que,
con estas mismas personas también se logró, bueno, Luis Chuvarría estaba en la universidad y mucha de la gente que participaba estaba en la universidad. Yo era más chica, pero ellos estaban estudiando en la universidad y se ganó la primera federación de estudiantes. Entonces se empezaron a hacer también actividades ahí y yo participaba en eso, en ese grupo. Eran gente que estaban como en los mismos lados. Y se hizo un festival también ahí. Y ahí también hay un momento más o menos fuerte que yo lo recuerdo, que mucha gente lo recuerda, que tampoco sé por qué lo hice. O sea, si tú me preguntas por qué lo hice, no lo sé. No te puedo decir, yo me sentaba aquí a analizar de que quiero cambiar el mundo. No, era como, salía tan natural, digamos, era como tan natural hacerlo. Entonces canto y de repente, no sé por qué me da por cantar la carta, que es bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, en esos momentos. Y se crea una conmoción, después que yo la termino, de una liberación así, que hasta yo me asusté. O sea, los chicos, la gente que estaba empezó a gritar, no, y ahora la batea, y ahora esto, y ahora esto. Y fue como una liberación, fíjate, de la gente. Como que yo no me di cuenta de que lo que hice de cantar una simple canción podía, no sé, como darle valor a la gente o pedir otras, o querer otras cosas, fíjate. Yo no le di la importancia, pero fue un momento que marcó a mucha gente. Pese a que hoy día hay esta vuelta a la democracia, hay cosas que no han regresado y cosas que deberían volver. Así como hoy día estamos retornando la memoria, estamos recordando lo que nosotros hicimos por resistir culturalmente a la dictadura, deberíamos también hacer un esfuerzo por recuperar esa cultura dormida. ¿Cierto? La memoria por la memoria, el patrimonio por el patrimonio, no tiene mayor sentido. Es decir, es solamente una cuestión romántica, ¿ya? Sino que tiene que ser la memoria y el patrimonio volcado hacia un concepto de desarrollo, a una acción de desarrollo. Y por lo tanto, esa memoria y ese patrimonio, más que estar centralizado en instituciones, en museos, tiene que estar en la población, en el barrio, en la fábrica, etcétera, en el liceo, en la escuela. Ahora, a mí me pone muy contento porque ya que no estamos en los primeros escenarios y eso, pero creo que la misión que nos ha seguido tocando, sobre todo aquí en la región, sigue siendo interesante, entretenida, muy bonita, y me encanta lo que me haya pasado. Lo que me pone más contento es que a pesar de todo la imposición cultural que se ha tratado de poner en nuestro país, existen las Hanatiyú, existen los Drexler de afuera, existe el Nano Stern, el Chinoy. Es decir, existen los cantores populares y ellos se están ganando el espacio a pulso, como lo hicimos nosotros, porque los que yo te menciono son muy difíciles verlos en las pantallas de televisión o verlos en los grandes shows. Son ellos los que tienen que organizar a través de sus propias productoras sus intervenciones artísticas en las ciudades. Pero lo hermoso es que todavía lo siguen haciendo y siguen naciendo cantores nuevos. Creo que el legado no fue en vano. No creo que hayan aprendido de nosotros porque para ellos nosotros éramos desconocidos. Tuvimos la suerte de conocerlos muy, muy después. Pero creo que ellos entienden hacia dónde se dirigen también. Y si lo siguen haciendo, bien, por el corazón que tienen.